La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de todo lo que debemos saber sobre meningitis. Todo lo que debes saber sobre la meningitis es el título de nuestro programa de hoy. Vamos a estar hablando con nuestro invitado, el doctor Wilson Martín Agüero Echeverría. Él es pediatra infectólogo y es presidente de la Sociedad Paraguaya de Infectología. Y vamos con esta información, por favor, en la placa, señor director, que dice que la Organización Mundial de la Salud sostiene que la meningitis es una de las 10 afecciones principales del ser humano. Sus estadísticas indican que en periodos no epidémicos, el 25% de los afectados son menores de 1 año y el 50% menor de 3 años. Por eso es fundamental concientizar que esta enfermedad es causa de muerte en niños de todo el mundo sin distinción de raza, nivel económico o sociocultural. Yo ya le preguntaba al doctor antes de comenzar el programa si hay mucha meningitis en nuestro país ahora, casos esporádicos, pero es interesante poder saber todo esto y gracias a Dios no hay epidemia, ¿verdad? Pero la idea es aprender en el programa de hoy y saber un poco más sobre el tema de meningitis, si se puede evitar, cómo aparece, porque todo eso le vamos a preguntar a nuestro invitado. Al inicio del programa, ¿qué hacemos? Agradecemos. Muchas gracias a las marcas y a todas las empresas que están apoyando a nuestro programa. Y hacemos el ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacidos ser agradecidos. Y agradecemos por el don de la vida, por el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Nos ponemos de buen humor y desde ese lugar queremos comenzar el programa para poder aprender y sobre todo prevenir lo que no queremos que nos suceda. Volvemos en instantes, hacemos un pequeño corte, recibo a nuestro invitado. A la vuelta estamos hablando de todo lo que hay que saber sobre la meningitis. Continuamos, estamos hablando con el doctor Wilson Martín Agüero Echeverría. Él es pediatra infectólogo y es presidente de la Sociedad Paraguaya de Infectología, hablándonos sobre el tema de meningitis. Ya nos explicaba muy bien y yo reconfundía con todos los tipos de meningitis. Por eso tenemos este material. Vamos a ver, señor director, por favor. Tipos de meningitis. Tipos de meningitis. Meningitis vírica suele implicar mucho menos peligro para la vida del paciente. A este tipo también se le conoce como meningitis aséptica. Hay varios tipos de virus que son capaces de provocar un cuadro de meningitis. Los más frecuentes son los llamados enterovirus, pero también es importante el virus del herpes simple. Meningitis bacteriana es la forma más conocida de la enfermedad. Los diferentes microorganismos que pueden provocar este tipo de infección dependen de la edad del paciente y de otros factores como, por ejemplo, el estado del sistema inmune del enfermo. Su mal funcionamiento implica una mayor predisposición a padecer infecciones. ¿Está correcto, doctor? Así mismo, bien. Así mismo. Ampliando un poquitito esta información, estamos hablando acá de meningitis infecciosas y es un punto importante el que toca al final la información cuando habla del sistema inmunológico. Si bien no es el grupo de pacientes grueso, pacientes con algún tipo de inmunodesupresión, por ejemplo, pacientes que nacieron con una inmunodeficiencia primaria, esos son niños que hacen infecciones recurrentes. Sí. No se sabe bien por qué hay algún punto de su sistema inmunológico que falla.
pueden tener falla de algo que se llama sistema de complemento. El sistema de complemento es algo que tenemos todos en la sangre y son un grupo de proteínas que se encargan de que cuando existe un proceso de bacteremia, o sea, pasan bacterias de la garganta a la sangre, impiden que esas bacterias lleguen, entre otros sitios, a las meninges, también a pulmones, etc. Si hay un paciente que tiene déficit del sistema de complemento, está predispuesto a meningitis. Pacientes que nacen con algún déficit en lo que sería la estructura ósea que se encuentra en la base del cráneo, pacientes que tienen un filtrado de líquido cefalorraquídeo. Son pacientes que, por ejemplo, tienen la nariz. Estos son casos muy particulares. Sí. Evidentemente no estamos hablando de los pacientes con rinitis, pero son pacientes que tienen filtrado el líquido por nariz, a veces por oído, y esa es una comunicación anómala que les permite tener entrada de gérmenes hasta meninges y hacen meningitis recurrentes. Es un tipo de paciente predispuesto. Obviamente pacientes con SIDA, pacientes con algún tipo de inmunosupresión, por ejemplo, tratamiento quimioterápico de cáncer, algún tipo de inmunosupresión pueden tener gérmenes atípicos. Eso es muy interesante. Como habíamos dicho, son hongos, por ejemplo, criptococo. El criptococo es un hongo que está en el ambiente, que aspiramos continuamente personas sanas con nuestro sistema inmunológico normal. Pero si por algún motivo adquirimos una inmunodepresión, ese criptococo nos puede dar una meningitis mortal. Claro. Entonces el sistema de defensas tiene que estar intacto para que vos no tengas ese tipo de meningitis particulares. Claro. En cuanto a los otros tipos de meningitis, lo que habíamos mencionado, la meningitis bacteriana, como habíamos dicho, hay un grupo prevenible, un grupo no prevenible. Y dentro del grupo prevenible, esa prevención que estabas mencionando, principalmente se fundamenta en la vacunación. La vacunación en base, y estamos en un país que tiene un esquema de vacunación muy completo, tiene todas las vacunas que pueden intervenir en prevención de meningitis. ¿Qué podemos hacer en referencia a nuestros niños, por ejemplo, como para que no tengan meningitis? Bueno, tenerlos vacunados. Porque, y tener, obviamente, cuidar todo lo que sea la parte nutricional, que también puede tener que ver con inmunodepresiones, ¿verdad? Porque el paciente muy desnutrido puede tener un estado de inmunodepresión. Pero lo fundamental son las vacunas. ¿Y las vacunas se ponen a los cuántos meses? Las vacunas que tienen que ver con meningitis empiezan a ponerse a los 2 meses de vida. 2, 4 y 6 meses entran en el sistema de salud nacional, se llaman pentavalentes. Existen en nuestro medio hexavalentes que traen 6, las pentavalentes traen 5. Dentro de las pentavalentes se pone y se incluye al germen que se llama Haemophilus influenzae de tipo B, una bacteria. Y aparte se pone una vacuna que se llama Synflorix, que se pone también a los 2, 4, y el esquema nacional tiene una variación, pone a los 2, 4 y 15 meses. Doctor, una consulta, no sé si yo soy muy exagerado o no, pero si a los 2 meses se les comienza a poner vacuna a los bebés, entonces las abuelas tenían razón cuando decían que cuando son muy bebecitos, recién nacidos, 2 meses, hay que tratar de no sacarlos y no llevarlos donde hay mucha gente, porque no tienen todas las defensas, ¿o no? Bueno, en general, cualquier persona que esté con algún cuadro, por ejemplo, respiratorio, algún cuadro obvio, respiratorio, gastrointestinal, no tiene que acercarse a un niño, preferentemente en el periodo neonatal, en el primer mes. A posteriori, estas vacunas se empiezan a poner a los 2 meses por una serie de condicionamientos inmunológicos. La mamá está en contacto con el niño a través de la placenta y en ese contacto la madre pasa anticuerpos en referencia a todo lo que la madre ya recibió durante su vida de contactos bacterianos. Cuando uno introduce la vacuna antes de tiempo, uno está introduciendo una sustancia ante la cual el cuerpo tiene que reaccionar y tiene que montar una respuesta de memoria. Si uno introduce rápidamente las vacunas antes del tiempo especificado, los anticuerpos maternos impiden esa respuesta. Ese es el motivo por el cual uno no tiene que introducir, o sea, existe un esquema que empieza a los 2 meses. Porque hasta los 2 meses el bebé tiene todavía esas defensas. Hasta los 6 predominantemente, pero empiezan a bajar. Empiezan a bajar y esos anticuerpos que bajan en la sangre del niño, que bajan en su concentración, permiten al ir bajando que vos puedas poner una vacuna y que tenga una respuesta inmunológica, ¿verdad? Perfecto. Perfecto, bueno, o sea que no es que hay que dejarle encerrados a los bebés tampoco. No. Tienen defensas. Bueno, tenemos otro material, señor director. Habla de transmisión. El doctor ya nos dijo, pero vamos a ver qué dice el material. Transmisión. La bacteria se transmite de persona a persona a través de gotículas de las secreciones respiratorias o de la garganta. La propagación de la enfermedad se ve facilitada por el contacto estrecho y prolongado, besos, estornudos, tos,
dormitorios colectivos, vajillas y cubiertos compartidos con una persona infectada. El periodo de incubación medio es de 4 días, pero puede oscilar entre 2 y 10 días. Hay personas que son portadoras faríngeas de la bacteria, que a veces, por razones no totalmente esclarecidas, puede superar las defensas del organismo y propagarse al cerebro a través del torrente sanguíneo. Que era lo Así que nos mismo. contabas ya Así antes, mismo. ¿verdad? Y ese punto se me hace importante mencionar lo de las gotitas de saliva. Las gotitas de saliva se llaman gotitas de flush. Si yo estoy en este cuarto y estoy con un cuadro por influenza, por dar un ejemplo, y yo estornudo en este instante, esas gotitas van a quedar flotando por lo menos unas 2 horas dentro del cuarto. Entonces yo puedo salir, puede entrar otra persona, aspirar esas gotitas y nunca se va a enterar de que yo le transmití. O sea, no es necesario estornudarle a alguien para contagiarle, sino estornudar en un lugar en un ambiente y eso cerrado especialmente. Queda flotando. Ese es el motivo por el cual las grandes epidemias de infecciones respiratorias se ven en invierno, porque en invierno estamos más cerrados o en sitios como la descripción clásica es barracas militares, casas de internados universitarios o eventualmente de ancianos, ¿verdad? Sí. En ese tipo de sitios cerrados. Entonces es interesante saber que la meningitis, por más que es algo que uno pudiera no relacionar con algo respiratorio, tiene su inicio habitualmente en cuadros respiratorios y esa transmisión es muy fácil. Como mencionaba el material, besos, fomites. Fomites es este vaso, ¿verdad? Que yo lo tomo ahora y otra persona viene y lo toma, esto hace de fomite. O sea que es un objeto inanimado que tiene sustancias que van a ser al final transmitidas, ¿verdad? Y obviamente el medio ambiente, las gotitas de saliva son un paso importante para todo lo que es meningitis. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, a la vuelta continuamos hablando, el tema está súper interesante, estamos aprendiendo y eso me gusta, volvemos ya. Continuamos charlando el tema meningitis y tenemos otro material, señor director, que queremos mostrar y el doctor nos va a complementar o a decir si está bien o mal. Este material habla de los síntomas. A ver, por favor. Síntomas. La meningitis viral ocurre con más frecuencia que la meningitis bacteriana y es la más leve. Afecta con mayor frecuencia a los niños y a los adultos menores de 30 años. Los síntomas por lo general aparecen rápidamente y pueden abarcar fiebre y escalofríos, cambios en el estado mental, náuseas y vómitos, sensibilidad a la luz, fotofobia, dolor de cabeza intenso, cuello rígido, meningismo, agitación, fontanelas abultadas en los bebés, alimentación deficiente o irritabilidad en niños, respiración rápida. ¿Está correcto? Claro. En los niños pequeños los síntomas más bien van a ser signos, ¿verdad? O sea, que uno tiene que interpretar, por ejemplo, lo que decía el material, la fontanela bombada. Hasta el año de edad, si uno palpa la cabeza del bebé, puede notar una zona de reblandecimiento hacia la parte de adelante. Eso se llama fontanela. Normalmente no se juntó todavía los huesitos, huesos no se están fusionando todavía. Entonces, lo que hay por debajo directamente es una vena y luego ya viene lo que sería el encéfalo. Cualquier situación que aumente la presión dentro del cráneo va a hacer que esa fontanela se abombe. Y eso se llama fontanela bombada, bulging fontanel, ¿verdad? Entonces, es uno de los síntomas. O sea, como inflamadito acá en la cabeza. Eso va a estar hinchado. Sí, claro que generalmente eso ya se va a ver en un niño que antes presentó rechazo alimentario. O sea, la madre se va a dar cuenta de que no estaba tomando la cantidad de leche o rechazaba el pecho. Un llanto que alterna con periodos de letargia, eso es muy característico. O sea, que el niño llora, se le ofrece el pecho, se le ofrece la leche, no deja de llorar y inmediatamente queda muy dormido y luego vuelve a tener ese periodo de irritabilidad. Esa alternancia es muy importante. No siempre se presenta con fiebre en los niños. En los adultos es más fácil. En los adultos es mucho más fácil porque el paciente te va a poder referir que tiene un dolor de cabeza
persistente, va a referir lo que decía aquí, la fotofobia, o sea, va a estar en este cuarto y va a decir, no, tengo que salir de acá porque no puedo soportar esta luz, ¿verdad? Va a tener vómitos en proyectil, que es algo que nos estaba mencionando del material. Vómitos en proyectil es que el paciente vomita pero arroja el vómito, o sea que todo eso es fruto de la alta presión a nivel del cráneo, ¿verdad? Y van a haber ciertos datos que por encima de los 18 meses se pueden notar, de 18 meses de vida y por debajo no. Por ejemplo, signos de Kernick y Brusicki. El paciente va a ser colocado en una camilla, se le va a agarrar el cuello, se le va a presionar las dos rodillas y se mueve el cuello hacia arriba, inmediatamente las rodillas hacen un movimiento reflejo, ¿verdad? Ese es un signo de Brusicki, y un signo de Kernick también es un signo parecido, se hace con el pecho. Ambas cosas lo que revelan es que las meninges están inflamadas. Entonces son datos que se llaman signos meningios. En el paciente chiquitito y en el paciente mayor lo que sí se va a tener es una rigidez de nuca. O sea, uno va a explorar el cuello y va a tratar de moverlo hacia arriba y realmente el paciente se va a mover como un todo. Va a levantarse el cuello rígido y uno va a tratar de mover hacia el costado y tampoco va a poder mover porque hay una contractura de estos músculos, ¿verdad? Entonces, todo eso forma parte de lo que se llama síndrome meningio, son datos meningios. Perfecto. Bueno, tenemos otro material que habla de las medidas para reducir los riesgos. Eso queremos saber. Vamos a ver, por favor. Medidas para reducir los riesgos. La mejor manera de prevenir la diseminación de cualquier infección es el lavado de manos. Se debe evitar el contacto con personas enfermas. Hay varias vacunas que pueden prevenir la infección por bacterias que pueden causar la meningitis. Hay que mantener un buen estado de higiene bucal y personal, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, evitar el intercambio de saliva a través de cubiertos, chupetes, mamaderas, juguetes u otros utensilios que se lleven los niños a la boca. Desinfectar con frecuencia las superficies de alto nivel de contacto como picaportes. Ventilar diariamente las habitaciones en caso de sentirse enfermo. Consultar con un médico y no automedicarse. ¿Está correcto, doctor? Así mismo. De todas las medidas generales citadas, que son medidas que pasan por una cuestión lógica, ¿verdad? Sí, De higiene prácticamente, yo creo que habría que resaltar nuevamente la cuestión de vacunación en cuanto a meningitis especialmente. ¿Por qué? Porque por más que uno cumpla con todas las medidas higiénico-dietéticas, ¿verdad? Si uno conoce la fisiopatología de la enfermedad, va a saber que solamente depende de que el paciente tenga un contacto ocasional con alguien que sea portador de un germen, un germen suficientemente agresivo. Esos gérmenes pueden producir un cuadro de meningitis, inclusive el meningococo puede producir un cuadro que, aparte de meningitis, produzca un sangrado en todo el cuerpo. Se llama síndrome de Waterhouse-Friderichsen y parece algo raro, pero realmente nos toca ver y eso implica una muerte en 24 horas. Hagas lo que hagas muchas veces. Sí. Entonces, todas esas son situaciones prevenibles por vacunación. Lamentablemente en Paraguay todavía no tenemos, en el Reino Unido sí existe. Nosotros tenemos para meningococo, el meningococo tiene cepas, sí, es uno de los gérmenes causales. Nosotros tenemos vacunaciones para las cepas A, W, 135 e Y, pero la más frecuente en Paraguay es la cepa B. Y la vacuna para cepa B, esa es la que nos faltaría introducir dentro del esquema vacunal, porque ese germen, esa cepa es la que causa el 50% de los casos esporádicos de meningitis por meningococo, que son habitualmente fatales. Entonces, en algún momento habría que introducir. Salvando esa vacuna, tenemos la vacuna antineumocócica, la vacuna anti-hemófilos influenzae, y la antimeningocócica que tenemos aquí que genera una protección intermedia. Entonces, aplicando todo lo que tenemos, realmente sería de mucha mala suerte que un paciente tenga meningitis. Claro. Hoy día en Paraguay, ¿verdad? Exceptuando los casos de meningitis o encefalitis virales que no tienen vacunas, ¿verdad? Claro, claro. O sea, en resumen, doctor, teniendo todas las vacunas que tenemos a disposición acá... Gratuitas. Los padres sí o sí tienen que vacunar a sus hijos porque es la manera de salvarles la vida, de evitar este tema de la meningitis que es tan peligrosa. Hay que introducir eso dentro de la cultura del pueblo paraguayo, la posibilidad de vacunación. Más aún considerando que es una cuestión totalmente gratuita, pero existen una serie de temas tabú en cuanto a lo que sería la vacunación, y hay que romper esos estigmas, ¿verdad? Porque la gente muchas veces no se vacuna no porque no pueda llegar, llegan hasta la casa y la gente rechaza la vacunación.
rechaza la vacunación. En este siglo XXI. Así mismo. Entonces, hay que romper ese tabú y hay que llegar a la mayor cantidad de gente y eso va a hacer que eventualmente tengamos muy pocos casos de meningitis. Así mismo. Bueno, a vacunarse todo el mundo y vamos a seguir hablando de este tema. Doctor Wilson Martínez Agüero Echeverría, muchísimas gracias por la presencia en el programa y te esperamos en un próximo programa. Va a ser un gusto. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos con la licenciada Rosana Molas, nutricionista. Ya estamos con nuestra invitada, la licenciada Rosana Molas. Ella es nutricionista. ¿Qué tal, Rosana? ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí. Bueno, a ver, ¿qué nos podés decir el tema de nutrición y lo que estuvimos hablando con el doctor? Asimismo, como el doctor comentaba, primeramente prevenir. ¿Cómo prevenimos? Manteniendo nuestro sistema inmune lo mejor posible. Y la mejor forma de mantener el sistema inmune elevado es justamente con una alimentación saludable. Esos alimentos saludables justamente nos referimos a las frutas, las verduras, las semillitas, los frutos secos, buen aporte de vitaminas y minerales, ¿sí? Estamos en época que tenemos mandarinas, tenemos naranjas, va a entrar la frutilla, el aporte de vitamina C es excelente para levantar. Vamos a tener la época de repollo, brócoli, coles otra vez, también nos van a aportar buena cantidad de vitamina C. Entonces, levantar un poco las defensas, aprender a consumir con color en la mesa es súper importante para los niños, para las personas que tienen las defensas un poquito bajas y en general para todos que este frío nos trae una cantidad de virus por ahí y entonces con esa buena alimentación nosotros podemos prevenir directamente. Sí, normalmente se escucha que la gente te dice, pero no me gustan las verduras, no quiero comer verduras. Y bueno, empecemos probando con las cocinadas, de repente cocidas, o en calditos, o los jugos, pero ir aprovechando. Claro. Y en el caso de que los chicos ya estén con meningitis, porque eso me decías al inicio, vamos a hacer la diferenciación, ¿verdad? Sí. Bueno, antes que me olvide de prevención, te voy a decir justamente lactancia. Claro. Sí. Para nuestros niños chiquitos la lactancia materna es la mejor forma de prevenir. ¿Sí? Nos comentaba el doctor que por la placenta ya pasan cierta cantidad justamente de anticuerpos. La lactancia es otra forma de poder pasar anticuerpos. Y cuando los niños ya están propiamente con la patología, ¿sí? Están normalmente muy desanimados y muy inapetentes. ¿Sí? Entonces, estas primeras etapas lo que más hay que cuidar si hay fiebre es que no se deshidraten. ¿Sí? Cuando son lactantes todavía es dar el pecho lo más posible, dar el biberón lo más posible, que no se deshidraten. Los más pequeños son los más fáciles en deshidratarse, entonces cuidar que ellos no se deshidraten y seleccionar alimentos de fácil digestión, porque todo el organismo está pasando por un proceso justamente de resistencia durante la enfermedad, durante la patología. Entonces, alimentos que fácilmente pueda digerir, un purecito, una sopita, preferir las carnes blancas, los alimentos cocinaditos, todo lo que rápidamente el chico pueda tragar y digerir sin problema, ¿verdad? Entonces, y sí, como te decía, la deshidratación, cuidar los líquidos. Cuando es lactante, mantener nuestra lactancia a demanda directamente, y cuando son más grandecitos ya insistir. Si nuestra sed aparece es tardía, muchas veces nuestros chicos están deshidratados, entonces insistir constantemente en la calidad de líquidos, juguitos, agua, en ese momento no importa qué, pero que consuman mucho líquido. Y en las personas adultas tener los mismos cuidados para elevar las defensas y en el momento, ¿sí? Claro. El estómago o toda la parte digestiva es muy peculiar porque normalmente nos enfermamos, hay alguna patología y lo primero que resentimos es justamente nos cae pesado, y lo primero que hacemos es querer dejar de comer, ¿sí? Esa inapetencia muchas veces para sanarnos más rápido no nos sirve. ¿Sí? Claro, lo importante nos debilita, nos debilita más, exactamente. Lo importante es que nos alimentemos bien durante ese periodo. Entonces, seleccionar buenos alimentos es sumamente importante. Claro. Aparte de todo lo que ya los médicos nos van a dar de medicamentos, de esto, de lo otro, pero es tan importante la nutrición en todos los momentos, pero sobre todo cuando uno está ya debilitado y está con alguna enfermedad. Sí, mira, siempre que el paciente esté con una patología, se va a recuperar mucho más rápido teniendo una buena alimentación que dejando de comer simplemente o seleccionando alimentos chatarras, por llamarle así, en su rápido rubro, ¿verdad? Claro, sí. claro. Sí.
Eso Pero hace- es importante lo que decías al inicio, Rosana, que la prevención, o sea, qué mejor manera, ya escuchamos al doctor también, de prevenir que estar con las defensas altas. ¿Cómo uno está con las defensas altas? Alimentándose bien, nutriéndose. Nutriéndose. Tenemos nuestros 5 al día que ya habíamos hablado, que son 3 porciones de frutas y 2 porciones de vegetales. Eso es súper importante, es una forma de acordarnos rápida. Comí Sí. hoy o no comí mi porción de fruta, tomé por lo menos un juguito, no tengo tiempo, meto las 2 frutas o inclusive una verdurita y me preparo un licuado. Por lo menos si no hay tiempo hacemos eso, optamos en el caldito o en la cena, ir incorporando eso. Y después semillas, legumbres, porque de repente somos un pueblo bastante carnívoro y nos vamos por las carnes Sí. y los panes, las carnes y los panes. Cierto. Y nos olvidamos de esa variedad amplia que es donde podemos conseguir justamente vitaminas y minerales, que son los que nos van a ayudar a tener las defensas elevadas. Nuestras calorías generales del día no son los mismos que nuestros micronutrientes, nuestros alimentos chiquititos, que justamente son verduras y frutas los que nos aportan. Esos son los que nos van a ayudar a elevar las defensas. Perfecto. Bueno, yo creo que está súper claro. Rosana, ¿alguna otra indicación que quieras darnos? Tener en cuenta que lo ideal es consumir alimentos de temporada. Sí, ahora va a entrar, como te dije, la frutilla, tiene vitamina C, tenemos una cantidad de alimentos con frutos rojos o los locotes rojos que van entrando, de las naranjas y las mandarinas. Aprovecharlas de estación, es la mejor forma. La naturaleza es sabia, ¿verdad? Súper Nos sabia. brinda las verduras y las De- hortalizas y las frutas acorde a lo que nuestro a lo que cuerpo vamos a ir necesita necesitando en ese momento. Exactamente, entonces ir priorizando esas y ayudarle nosotros y evitar justamente. Tarde ya es tratar de subsanar, no olvidarnos lo que decía el doctor, la vacunación y la lactancia, por sobre todo para las mamis. Insistir el tema de lactancia materna porque son los más chiquitos los que normalmente sufren el tema de Claro, meningitis. perfecto, súper claro. Muchísimas gracias, No, por Rosana. favor, gracias, Te gracias. esperamos en un próximo programa. Aquí estaremos, muchas gracias. Nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.